Bueno, hoy quiero dar mi opinión sobre el caso Mediador, sobre lo que está destapando ahora mismo la justicia, el impacto que está teniendo a nivel mediático, la repercusión que está teniendo tanto en el gobierno de España como en el propio Partido Socialista, y más allá de eso, pues qué alcance podrá tener en el futuro. Y vamos a analizarlo a través de cuatro ejes que desde mi punto de vista son necesarios para poder hacer una evaluación más allá de la información que los medios de comunicación están ofreciendo de forma más o menos sesgada. Siempre hay que informarse por todos los medios, o casi todos, ya que cada medio tiene su propio sesgo y tiene una inclinación natural o al ocultamiento o a la selección de información o, digamos, a la manifestación de una información que conviene a las propias intenciones del medio. Por tanto, tenemos que hacernos una idea a partir de la lectura pues, de prácticamente todos o casi todos los medios. Hay mucha información, pero también está mezclada con muchos supuestos. Así que es muy difícil entender a nivel global qué está pasando, pero sí podríamos hacer una conclusión a partir de los cuatro ejes que voy a proponer y sobre todo también entendiendo la línea argumental histórico-social de lo que ha pasado. Es decir, se sabe que 2020 y 2021 pues acometieron ciertas personas delitos tanto individuales como grupales, y este es el eje 1, los delitos grupales y los delitos individuales, es decir, digamos la dimensión jurídica del caso, ¿no? La dimensión legal. Es interesante entender que hubo una serie de personas que se constituyeron en una organización criminal para poder conseguir dinero ilícito, ¿no? Básicamente ese es el núcleo de todo, de ahí parte, ¿no? Y esa organización criminal también estaría, pues, por lo pronto, vinculada a delitos de cohecho o soborno y de tráfico de influencias, con dos líneas de trabajo. Una línea que es la del general Papá, el señor Francisco Espinosa, el general de la Guardia Civil, que usaba la influencia de la Guardia Civil, de su propio prestigio, para poder imprimir ese prestigio a su propia empresa ilegal, por decirlo así, y conseguir al final convencer a ciertos empresarios de aportar dinero ilegal a cambio de favores, y esto es muy interesante, ya que esos favores podrían estar vinculados al eje 3, ahora hablaré de eso. Y por otro lado, la otra línea, pues la línea política, y esa es la que más escándalo está produciendo, ya que en la línea política el diputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, diputado por Canarias, pues básicamente estaría entrampado hasta las cejas con este caso. Pero por otro lado también hay una serie de diputados que han estado contribuyendo a ese tráfico de influencias. No se sabe si queriendo o no, si plenamente estaban trabajando activamente en ello o solo eran, por decirlo de alguna forma, tontos útiles, pero sí se sabe que hay una serie de diputados involucrados. ¿Qué pasa? Que al saber que hay al menos unos 15 diputados y senadores, ahora veremos, que están involucrados, pues se ha generado la tendencia a la caza de brujas, tanto dentro del Partido Socialista, que se está intentando por todos los medios cortar de raíz el daño que se está produciendo, que es mucho con este caso, como por otro lado en la propia sociedad, que está intentando entender quiénes son los corruptos del PSOE para entender si la corrupción es focalizada o estructural. Y esto lo veremos en los siguientes ejes. Por tanto, vemos que aquí hay un caso flagrante de corrupción que a priori no es un caso estructural, pero que tiene dos líneas marcadas que básicamente este caso de corrupción servía para conseguir dinero ilícito a cambio de favores ilegalmente, favores como por ejemplo conseguir una licencia, conseguir pertenecer a la zona especial canaria, pues conseguir por ejemplo que se retiraran sanciones o conseguir subvenciones. El segundo eje, el primer eje ya está muy claro, entender que hay unos corruptos que organizados de forma mini estructural estaban empleando el poder que tenían para conseguir dinero ilícito. El segundo eje sería el del símbolo de todo esto. Hay un gran símbolo
porque el Partido Socialista simboliza la lucha contra la corrupción en el siglo 2020-2021, precisamente porque a partir de la moción de censura, su secretario general, el señor Pedro Sánchez, se elevó como adalid de esa lucha. Y claro, el hecho de que ahora se destape este caso de corrupción, independientemente de que no sea un caso estructural por ahora, yo creo que no lo es, pero bueno, ya habrá que ver si lo es o no. Yo creo que no, sinceramente. Pero el hecho de que se destape esto implica varias cosas. La primera, implicaría que Pedro Sánchez no sabía que un caso de corrupción tan grande se daba dentro del propio Congreso, de los diputados de su propio partido. Al menos 15 diputados estaban medianamente involucrados y conocían el tema o no. ¿Pedro Sánchez lo sabía o no? ¿Acaso no veía ciertas irregularidades? Es decir, el símbolo que representa la lucha contra la corrupción, pues se rompe con este caso, ya que, por un lado, y no estoy diciendo que Pedro Sánchez tenga culpa de nada, a lo mejor el tipo ni siquiera lo sabía, pero por un lado se machaca muchísimo el tema de la corrupción de forma moral, cuando por otro lado vemos que el PSOE ha tenido de forma histórica muchísimos casos de corrupción, como también el Partido Popular. Y claro, elevarse como adalid de la corrupción es algo complicado cuando estamos viendo que hay un montón de señores que pertenecían al partido o que pertenecen al partido que están relacionados con conductas que son reprobables a nivel moral y posiblemente a nivel legal. Es decir, más allá de lo legal, que es el eje 1, en el eje 2 vemos lo simbólico. El hecho de que un diputado del Partido Socialista que estaba impulsando la abolición, por ejemplo, de la prostitución, se fuera de prostitutas y de drogas con barra libre, ¿eso qué símbolo da? A lo mejor hay diputados que se escapan porque es legal simplemente pues ir a una casa de prostitutas. Pero, ¿qué mensaje envía eso a la sociedad? Envía el mensaje de que los partidos políticos tienen, por un lado, una serie de objetivos como entidad y, por otro lado, los individuos que trabajan en esos partidos políticos no están involucrados tanto moralmente en esos objetivos como simplemente por disciplina de partido con una jerarquía vertical, lo que implicaría al final esa apatía política que estamos viendo en la sociedad con respecto al sistema de partidos que existe. Un sistema de partidos en el que un diputado socialista, digamos, adicto o fan o simplemente aficionado a las prostitutas y a las drogas duras, pues si el jefe le dice tú tienes que votar en contra de la prostitución, dice sí mi jefe y vota en contra. Yo no quiero un país así, yo no quiero un sistema de partidos así. Máxime cuando, por ejemplo, el Partido Socialista suele hablar de disciplina de partido como si fuera algo positivo. Habla de falta de disciplina de partido cuando otros partidos políticos internamente tienen votos que no van en la línea pues del dictador de turno, del líder de turno de partido. Y esto es interesante. Yo siempre he pensado que cuando sale el Partido Socialista a decir mira este otro partido político que cada diputado va por su lado porque carece de disciplina, precisamente estarían defendiendo con ese mensaje, estarían defendiendo la alienación completa interna en un partido. Es horrible, ya que cada diputado podría o debería votar lo que le diera la gana, y el hecho de que se impongan multas por no hacer lo que dice el jefe, el líder, no votar por tu conciencia sino votar por la orden del líder, eso depaupera muchísimo el nivel político, democrático de este país, y dice mucho de un partido político. Partido político que defiende eso, el partido político que defiende eso, para mí pierde muchísimos puntos. Todo partido político debería permitir que sus propios diputados, con su propia conciencia, como individuos, con sus propios derechos, voten lo que les dé la gana, porque para eso son personas libres, que están adheridas a un partido como forma de ejercer la política nacional o la política municipal, la política diputacional, etc. Es decir, el partido al final es una entidad para poder ejercer la política con libertad, porque para eso nos lo garantiza la Constitución.
nosotros, los ciudadanos, tenemos ese derecho y que ningún líder de pacotilla nos tenga que decir qué votar o qué no votar. El tercer eje, y este es muy importante, es la interrelación entre los dos ejes anteriores con las entidades transnacionales o, digamos, los fenómenos y las experiencias transnacionales. El hecho de que se robe dinero, el hecho de que se conceda subvenciones de forma ilegal, ilícita, bueno, pues es algo reprobable, asqueroso, pero cuando ya está relacionado con el hecho de que España está recibiendo dinero de los fondos europeos por el desgaste enorme que ha tenido con la COVID, pues es horrible, porque es posible que los fondos europeos estén involucrados en esta trama de subvenciones ilegales y de corrupción con dinero ilícito, lo que implicaría ya, ojo, implicaría posiblemente malversación. Lo que implicaría que Europa, que ya está muy nerviosa, está muy cabreada con España porque, como dijo la Comisión Europea en España, no han sabido ver o rastrear hacia dónde va el dinero que reciben de los fondos europeos y hasta dónde se destina, hasta dónde se llega. Dijeron que hay falta de transparencia y opacidad en España con respecto a esto, con el gobierno actual. Pues encima están cabreados por el hecho de que de forma totalmente incoherente, según ellos, se haya rebajado o eliminado el delito de malversación en algunos casos. Imaginaos el caso. Y ahora, imaginaos que se descubre que parte del dinero de los fondos europeos, por pequeñita parte que fuera, ha sido robado ilegalmente. Ha sido concedido con subvenciones a partir de delitos. Eso sería una bomba enorme, porque sería evidenciar que España, que el gobierno de España no ha sabido proteger el dinero de los fondos europeos, porque esto es muy importante. Aunque el gobierno de España no tenga la culpa, porque yo creo que no tiene la culpa, sí tiene la responsabilidad de cómo se efectúan estos procesos, ya que, por ejemplo, algo tan delicado como los fondos europeos se tiene que gestionar con la máxima transparencia. Actualmente no está pasando, y como no hay transparencia, pues se puede robar con más facilidad el dinero, máxime cuando el delito de malversación ha sido eliminado o rebajado en según qué casos, ¿no? Es decir, es horrible esto, y esto sí puede ser una bomba de relojería que desgaste aún más a España como nación, como país, como entidad política en el entorno internacional y con carácter transnacional. Esto podría ser un enorme problema para España y para el gobierno de España. Y el último eje, el cuarto eje, que yo emplearía para analizar todo esto, es cómo reaccionan los diferentes actores políticos frente a toda esta información que va saliendo, porque al final se van a acabar sabiendo los nombres de los implicados en esta trama. Hasta luego. Al final se van a saber los nombres implicados. Al final yo creo que va a salir toda esta información que con cuentagotas se va evidenciando. No solamente por el secreto de sumario y por cómo la investigación va ejecutándose, también, por otro lado, porque creo que hay gente que está digamos, optimizando, dosificando la información poco a poco para desgastar al Partido Socialista de aquí a las elecciones. Yo creo que hay alguien que está trabajando en contra del Partido Socialista y de este gobierno. ¿Quién? Pues no lo sé, pero al parecer es el mediador, el señor Antonio Navarro. No lo sé, quizás sea él. ¿Por qué? Porque él es el que está destapando todo, tirando de la manta a partir, pues, de unos desencuentros farfulleros de gente pendenciera y chunga, ¿no? Es decir, al final, aquellos que están haciendo todos estos delitos se están extorsionando entre ellos, se están intentando sobornar y al final pasa lo que pasa, que hay conflicto entre los propios criminales, y estos conflictos evidencian finalmente pues toda la basura que había ahí metida, ¿no? Y claro, la reacción, por ejemplo, de Patxi López, el portavoz, ¿no?, del Partido Socialista en el Congreso, es una... madre mía. Yo os digo una cosa, a mí Patxi López me abruma, porque hace unos años me parecía un político mucho más noble que ahora. Ahora es una persona que trata mal a los periodistas, y a ti qué más te da, y a ti qué te importa, y eso qué más da, y es un tío borde, es un tío soez. Yo creo que Patxi López no entiende, ha dejado de entender cuál es su trabajo, y su trabajo es ser portavoz de un partido que está dentro, adherido al sistema político español, democrático, para
generar transparencia y responder preguntas, no para decir lo que le dé la gana, ni para trabajar de forma vertical con su partido, evidenciando esa falta de respeto hacia la libertad de expresión. Es increíble como, por ejemplo, en la reacción frente a la Gürtel, frente a la Kitchen, que son cosas muy graves que están relacionadas con la corrupción del Partido Popular, el partido de la derecha en España. Pues ahí, todos los días hablando, todos los días, tú le preguntas de cualquier cosa, le preguntas de las rebajas de los... por ejemplo, del solo sí es sí, y te dice, sí, pero el Partido Popular pasa esto y lo otro y no quieren que las mujeres tengan derechos y tal. Siempre emplean argumentario para desgastar a la oposición, por si la oposición al final llega al poder, ¿no? Pero al final, cuando hay casos de corrupción en tu propio seno, ellos dicen que tienen total transparencia, que tienen tolerancia cero contra la corrupción, pero se ponen muy nerviosos a la hora de intentar responder. Es mi perro que se está rascando. Es mi perro. A la hora de responder preguntas se ponen muy nerviosos, intentan ocultar información y se nota, intentan no responder y se nota, y se ponen bordes soeces y confrontan violentamente con los propios periodistas. ¿Qué estáis haciendo, gente? Así estáis consiguiendo que la gente os vote menos. Estas reacciones son, para mí, inaceptables. Son inaceptables. Porque tú puedes tener casos de corrupciones focalizadas, ¿vale? En tu país, en tu partido. Pero que tú chules a los periodistas que están haciendo su trabajo porque tienen que informar, y hacen muy bien en preguntar, es que tienen que preguntar. Si tú chuleas a esos periodistas, me estás diciendo que no respetas de verdad el entramado de la libertad de expresión, de lo que es el Estado de Derecho. Y lo siento mucho, Pachi López, pero ese tipo de cosas son inaceptables. Y como Pachi López, pues también lo puedo extrapolar a otros actores políticos que están tanto en el gobierno como en el Partido Socialista, porque están muy nerviosos, y lo entiendo, y yo entiendo también que esto puede desgastar al partido, pero sobre todo, ahora tenéis una oportunidad para demostrar que ni sois un partido corrupto estructuralmente, ni estáis tolerando. Ojo, en efecto, no por palabra, porque por palabra sí, decís cosas muy bonitas, pero después la realidad es que en el caso de los ERE, por ejemplo, estáis diciendo que Griñán, que Chávez, pues son inocentes y seguís defendiendo a los vuestros, incluso siendo sentenciados. Cuando, por ejemplo, un diputado canario como el señor Fuentes, que no tiene tanta influencia ni tanto poder como el señor Griñán, es acusado sin ser sentenciado, ya la habéis echado del partido. ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el código del partido? Simplemente por... Son mis perros. Simplemente por estar bajo sospecha ya te pueden echar del partido. ¿O es que tienes que estar sentenciado para que te echen del partido? Porque básicamente a Griñán no le habéis hecho nada. Seguís defendiendo su inocencia, incluso con sentencia judicial. Y al otro chaval, al señor Fuentes, lo habéis echado sin ningún tipo de sentencia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hacéis estas irregularidades? ¿Estáis tan nerviosos que teméis que todo esto salpique y perdáis las elecciones por un lado de mayo y por otro lado de noviembre? Así que estas respuestas y reacciones solo evidencian una cosa, y es que en el fondo tienen miedo a que sí haya corrupción estructural. Y creo que el fondo del caso es ese. Quizás, no digo que haya corrupción estructural, quizás Pedro Sánchez teme que no pueda controlar toda la corrupción que vaya a salir. Y quizás Pedro Sánchez sí conociera de antemano algunas cosillas que intentara tapar y que en el fondo no eran tan graves como lo que se está escuchando o como lo que se está destapando ahora de aquí en adelante. Pero la verdad es que si se destapa un caso de corrupción estructural, el PSOE tiene perdidas las elecciones sí o sí. Ya las tenía perdidas en el fondo. El sanchismo yo creo que murió a partir de Andalucía, y creo que el sanchismo realmente está moribundo desde hace mucho tiempo. Pero si se destapa esta trama de corrupción, no solamente estará muerto en España, también estará muerto con carácter transnacional. La propia Europa y el propio mundo terminarán de sentenciar al sanchismo como una tendencia política de corrupción y de perversión. Y eso sí que sería trágico
no para el Partido Socialista o para Pedro Sánchez solamente, sería trágico para la propia España, para el propio país y sobre todo para los intereses de la nación y de los propios españoles. Bueno, gracias por escucharme. Hasta la próxima. Rodolfo, ven aquí, anda. Ven, os voy a enseñar quién estaba rascándose. ¿Quién se estaba rascando? ¿Qué pasa? Ay, que te como. Venga. Hasta luego.